vamos a hablar hoy de lo que serían el Fibonacci, que es algo que hemos mostrado bastante y hemos hablado bastante, creo que desde las tercera clase, si no estoy mal, estamos viendo lo que es Fibonacci, y las Kilson, ¿vale? Les voy a explicar algo muy importante antes de que empecemos la clase de Kilson. Quizás, si aquí hay personas que ya han visto ese tema, lo conocen y han escuchado hablar de él, muchas personas se rigen porque sus entradas tienen que darse sí o sí dentro de su Kilson. En mi forma de operar no es una regla fundamental que tenga que 100% estar mi entrada dentro de la Kilson porque si no, no entro, que no en qué, en cuánto, no. Eh, en mi operativa, yo uso el tema Kilson para otra función o le tengo otra, lo uso de otra manera, podríamos decir. Entonces, yo el día de hoy les voy a explicar cómo funciona, ¿ok? Y cómo lo uso yo, ¿vale? Eso es lo que vamos a ver nosotros el día de hoy. Aprender a, pues bueno, a configurar también las Kilson, que es importante, y vamos a aprender a cómo usar el Fibonacci. Les voy a explicar cómo normalmente todo el mundo les da uso y luego les voy a explicar el uso que yo les doy, ¿ok? Bueno, primero vamos a ir acá arriba y vamos a hablar primero de algo muy importante, que es el Fibonacci, ¿vale? Este Fibonacci, ¿qué es el Fibonacci? El Fibonacci es una herramienta que se usa desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? En el mercado, en análisis técnico y en todo lo que tiene que abarcar el mundo de finanzas y demás, nos ayuda a nosotros a filtrar zonas, ¿ok? A entender dónde posiblemente el precio se puede encontrar más caro o dónde se puede encontrar más económico. Básicamente eso es lo que es el Fibonacci. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo que era oferta y demanda? ¿Vale? Que por ejemplo, oferta la usamos pues claramente para vender, una zona donde el precio se encuentra pues ya caro, podríamos decirlo así, y la demanda la usábamos para comprar. Entonces, el Fibonacci funciona de la misma manera, solo que a diferencia de la oferta y la demanda, abarca un rango entero. Es decir, si ustedes tienen un rango de 15 minutos, por ejemplo, pues ese rango de 15 minutos ustedes pueden trazar el Fibonacci y entender en qué puntos el precio está más caro y en qué puntos, perdón, el precio se encuentra más económico, ¿vale? Eso lo podemos hacer nosotros con el Fibonacci. El Fibonacci está aquí en ese tercer apartado, uno, 2, 3. Aquí le pinchan a esa flechita y aquí va a decir retroceso de Fibonacci. En este caso lo vamos a trazar así. Quizás, si es la primera vez que lo usan, no esté así, ¿vale? Para configurarlo así, le vamos a dar acá en la tuerquita de ajustes, ahí, y nos vamos a ir acá donde dice estilo. En estilo van a activar el que dice 0%, van a activar el que dice 0,5 y el 1%. Es lo único que van a activar, el resto que tenga marcado lo desactivan. Bajamos un poquito más. Yo no le tengo fondo, no le tengo revertir, tampoco le tengo precio. Solamente tengo activo niveles y lo tengo en porcentaje para que me muestre el precio o digamos la división en porcentaje y no en valores, porque si no me mostrará lo que tiene aquí, ¿vale? Por eso lo tengo en porcentaje. Me muestra 50%, 100% y 0%. Esa es la configuración que yo tengo del Fibonacci. Luego de ello le dan a aceptar y ya les va a quedar así guardado, ¿vale? Ahora, el Fibonacci, como ustedes ven, se divide en dos zonas. Tiene una zona de la parte alta y una zona de la parte baja. Estas zonas, vamos a marcar esa de acá arriba con un recuadro rojo, ¿vale? Esa de acá arriba se le suele llamar zona premium, ¿vale? Y esta de aquí abajo, de aquí, se le suele llamar zona de discount o de descuento, ¿vale? ¿Sí? Nosotros hoy vamos a hablarlo un poco más coloquial, ¿ok? Vamos a llamar la zona de la parte alta zona cara y vamos a llamar la zona de la parte baja zona económica o barata o a precio de gallina flaca, ¿no? Como se suele decir en algunos lados. Bueno, tal cual, así, ¿sí? Para entenderlo. Lo importante es que quede el concepto, ¿vale? De cómo funciona. Ahora, el Fibonacci, como acabamos de hablar,
abarca un rango entero. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos en una tendencia bajista, tenemos impulso, retroceso e impulso, ¿vale? Sería algo como eso. Ahí está. Tenemos un quiebre de estructura acá, ¿sí? Ese de aquí arriba sería nuestro máximo y ese sería nuestro mínimo. Entonces, ¿para qué vamos a usar nosotros la herramienta de Fibonacci? La vamos a trazar desde la parte alta, o sea, desde donde inicia nuestro rango hasta donde termina. Recuerden que cuando estamos en el mercado real, un rango finaliza o cierra, podríamos decirlo, cuando tiene las dos o tres velitas contrarias, ¿vale? Así. Entonces, si ya tiene esas dos o tres velitas contrarias, se puede decir que ahora tienen un nuevo mínimo. Mientras tanto, no está, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado. Ok, nosotros queremos vender, ¿vale? Y aquí hacemos la misma pregunta de cuando estábamos hablando de oferta y demanda. Fíjense que ya las cosas se van entrelazando un poco. En la clase anterior ya combinamos pues varias cosas, ¿vale? Combinamos order block, combinamos point, combinamos bastantes cosas. Entonces, ya hoy estamos incorporando un poco el tema de clases que ya vimos, que es oferta y demanda, pero ahora lo estamos aplicando aquí, ¿vale? En el tema de Fibonacci. Eh, Cuando nosotros estábamos hablando de la clase de oferta y demanda, entendimos que nosotros, o el precio, por ejemplo, cuando alguien va a invertir en una divisa, si tú compras en un punto económico, es decir, acá abajo vamos a poner el ejemplo, normalmente ¿dónde vas a vender? ¿O dónde sería un punto bueno para ventas? Según ustedes, si compran ustedes en una zona barata, ¿dónde van a vender? ¿Dónde venderían? Cuéntenme. En una zona La cara. parte cara, Una zona cara, ¿verdad? Sí, donde el precio se encuentre caro, ¿cierto? Ahí es donde queremos vender. Entonces, para eso nos sirve el Fibonacci. Entender en qué puntos está caro el precio. Y así como nosotros estamos pensando, bueno, ahí está caro, ahí, justo ahí, otra persona está tomando ganancias, ¿vale? ¿Qué pasa con eso? Que si, por ejemplo, esa persona que compró aquí, ¿vale? Ve que el precio está llegando aquí de repente a un bloque, ¿sí? Nosotros tenemos identificado ese bloque, pero nosotros no vamos en compra. En cambio, el que está moviendo el precio hacia arriba sí va en compras. Ahora, él identifica que aquí, en este punto, el precio se encuentra caro, allá arriba. Nosotros tenemos la información de que ya el precio se encuentra caro ahí. Podemos usarla a nuestro favor para vender, ¿ok? Y sumarnos a las ventas. Nosotros no somos quienes vamos a causar eh, la caída, ¿vale? Podríamos decirlo así. La caída la va a causar el que está tomando ganancia, que compró por aquí abajo, que compró por aquí, que compró por aquí. Cuando él empiece a tomar ganancia acá, él va a ser el que creará ese movimiento a la baja. Pero nosotros vamos a aprovechar para sumarnos, ¿ok? Para sumarnos en venta, claramente. Y para esto es para lo que nosotros vamos a usar el Fibonacci en una tendencia bajista para vender en bloques que estén por la parte alta del 50%, que se encuentren en un punto caro, ¿ok? Para eso es para lo que nosotros lo vamos a usar. Entender en qué zonas el precio se encuentra caro para identificar order blocks, para identificar puntos de interés, para identificar zonas donde nosotros querramos entrar al mercado y que se encuentre caro, ¿ok? Para eso vamos a usar el Fibonacci. Ahora, también lo podemos usar en una tendencia contraria, en ese caso, alcista, ¿vale? Sería así: impulso, retroceso e impulso, ¿vale? Aquí también tenemos nosotros, justo en esta zona de aquí, otro quiebre de estructura, ahí, y tenemos punto mínimo, punto máximo. Entonces, si el precio acá arriba empieza a tener un retroceso y de repente aquí tenemos un bloquecito, aquí tenemos otro, a ver, acá, ¿sí? Tenemos dos zonas para entrar. Entonces, fíjense que con el Fibonacci nosotros podemos filtrar de que esta zona y esta zona están por encima del 50% del Fibonacci. Quiere decir que todavía están en un punto caro, ¿sí? Todavía no van a entrar inversores ahí. Es muy poco probable que entren inversores ahí. Entonces, nosotros nos vamos a fijar en las zonas que estén por debajo del 50% para comprar, es decir, por acá abajo, ¿vale? Donde el precio se encuentre ya barato o económico, ¿sí? Para aprovechar y comprar, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a hacer, o para eso es para lo que nosotros vamos a usar el Fibonacci, ¿ok? Para entender cuándo el precio se va a encontrar caro, cuándo se va a encontrar económico, por ejemplo, en una tendencia bajista,
vamos a usar el 50% por la parte alta para vender y en una tendencia alcista vamos a usar el 50% de la parte baja para comprar. ¿Se entiende ahí o tienen alguna duda de cómo usar el Fibonacci? ¿Se entiende bien? ¿No Se problem? entiende, se entiende. ¿Sí? ¿Clarito? Como el agua, como el agua. Bien, bien, ok, perfecto. Entonces, bueno, si se entiende ya lo que es el Fibonacci, vamos a pasar directamente al gráfico porque ahí es donde le voy a explicar básicamente lo que es la Kilson, ¿ok? Vamos a ir acá, creo que aquí hay un ejemplo, vamos a ver si ahorita lo mostramos. Ok, lo que me interesa ahora es que ustedes se enfoquen en lo siguiente. Vamos a configurar un indicador. Ese indicador lo van a buscar aquí arriba, se llama en indicadores, ahí, y van a buscar ustedes sesiones Forex, así, tal cual, ¿vale? Y va a haber este indicador de aquí, que es de Ricardex 007, ahí está. Le dan un clic y les va a salir algo como esto, ¿vale? Claramente a ustedes no les va a salir así configurado, yo lo voy a quitar. Les va a salir un poco de líneas ahí bastante, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a configurar. ¿Cómo lo vamos a configurar? Aquí mismo le damos en la tuerquita, ajustes, y aquí nos vamos a donde dice entrada de datos, ¿vale? Otra cosa importante, siempre tienen que ustedes tener el Trading View aquí abajo, donde muestra la hora, en la hora de Nueva York, porque recuerden que en Nueva York hay un tiempo del año que él quita una hora y luego la suma. Entonces es importante siempre llevarnos de Nueva York, ya que la mayoría operamos la sesión de Nueva York. Entonces tenemos que ajustarnos a ese horario, ¿vale? Ahí está. Entonces es importante tener el Trading View en Nueva York. Y aquí, bueno, vamos otra vez a ajustes. Aquí tenemos lo que es la entrada de datos. Aquí es donde nosotros vamos a configurar eh, el, el indicador, ¿vale? Básicamente para que nos muestre lo que nosotros necesitamos saber. ¿Qué necesitamos saber? ¿Dónde comienza y dónde termina una Kilson, ¿vale? Básicamente. ¿Qué es una Killzone? Una Killzone, pues bueno, es como lo dice su nombre, una zona de muerte, ¿vale? O es donde el precio mayormente tiene volumen, o donde mayormente hay agresividad, podríamos decirlo así en el mercado. Por eso se le llama Killzone. Vamos a configurar primero lo que es la sesión de Nueva York. Yo lo tengo configurado a la hora de Colombia, ¿vale? Que ahora mismo es la misma hora de los Estados Unidos. Eh, lo pueden configurar ustedes y, por ejemplo, si ustedes tienen una hora menos que yo, pues bueno, lo acomodan aquí, ¿vale? Eso está en hora militar o creo que así se le dice, ¿vale? Así que, por ejemplo, eso es 7 de la mañana y eso aquí es 7 de la noche, las 19, ¿vale? Entonces, si ustedes tienen una hora menos que yo o una hora más, se la suman o se la restan, ¿vale? Normalmente cada sesión es de 4 horas, ¿ok? Es de, por ejemplo, la mía de Nueva York empieza desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Vuelvo y repito, para mí no es que si una entrada no se me da de entre las 7 a las 11 de la mañana no la tomo, no. Yo soy un poco más, no soy tan estricto con ese tema. ¿Por qué? Porque nuestras entradas son por confirmación, se suelen dar muy poco. Entonces, si se te está dando una oportunidad de entrar y no la tomas por ese tema de la Kilson, quizás estés perdiendo una oportunidad de un trade 1 a 8, ¿sí? Y me ha pasado en varias ocasiones que no la he tomado y la he perdido. Por ejemplo, no se ha dado a las 11 de la mañana la entrada, quizás se dio 2:30, 1 de la tarde, ¿sí? Hasta ahí yo me permito tomarla, pónganle 2 horas más, ¿vale? Si ya me confirmó y tales, si estoy esperando que regrese para darme la entrada, eh, lo tengo en cuenta, ¿vale? Pero hay una hora en el mercado que no es recomendable tomar operativas, que es más o menos hora Colombia, desde las 2:30 de la tarde hasta eso de las 5, ¿vale? Porque en ese margen de tiempo no hay sesión abierta, no hay ninguna sesión. Entonces, como no hay sesión, el spread de los brokers, de MetaTrader o de cualquier broker que ustedes operen, se va a abrir muchísimo, ¿vale? Se va a abrir un spread de 20 pips, 25 pips, o sea, bastante. Y eso va a ocasionar que si ustedes tienen alguna entrada programada, lo saque en stop, ¿vale? Entonces, no es la idea. No programen órdenes en ese margen de tiempo. Esperen que
Nuevamente abre la sesión de Sydney, que es la que abre como a las 5 de la tarde hora Colombia, y luego abre a las 7 de la noche Tokio, ¿vale? Así que tengan presente eso, ¿sí? Ok, Nueva York lo tengo desde las 7 hasta las 11 de la mañana. Aquí, al pincharle aquí, fíjense que se va a activar ahí, es esa línea morada que está ahí, bueno, esa de ahí. Eh, Ese es Nueva York, ¿ok? Vamos a configurar Londres. Londres es desde las 2, es decir, desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Fíjense que también son 4 horas, ¿ok? Activamos Londres. Y también tengo la sesión de Tokio. Tokio es desde las 19, que son más o menos las 7 de la noche, hace 27 minutos. Y termina a las 23, que son las 11 de la noche. Aquí activamos Tokio, ¿vale? Ahí está. Entonces ya con eso tenemos activa nosotros las 3 sesiones. Esta de Sydney no la uso, así que por eso no la configuro, ¿vale? Tengo solo Nueva York, Londres y Tokio. Cada una de ellas tiene 4 horas de operación, ¿ok? Esto se lo recomiendo yo usarlo en temporalidades bajas, M15, M5, temporalidades que no sean tan altas, porque por ejemplo, si se van a H4, pues son 4 horas operativas, es una sola vela de H4, ahí no hay nada de información. Si se van a H1, pues son 4 velitas, tampoco hay nada. Lo suyo es que lo usen en M15 o M5, temporalidades más bajas, ¿vale? Vale. Ok, lo que suelen hacer normalmente es tener en cuenta un máximo y un mínimo de una sesión anterior, ¿vale? Es decir, por ejemplo, en ese caso, esa de aquí es Londres, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tienen en cuenta ese high y ese low de la sesión anterior. Por ejemplo, desde ese punto máximo hasta ese punto mínimo, ¿vale? Ahí trazamos el Fibonacci y buscamos zonas que estén por la parte alta, ¿ok? Porque necesitamos vender o queremos vender, ¿no? Lo que normalmente se suele hacer es buscar un bloque que quede pendiente, por ejemplo, en ese caso, es este bloque de acá arriba, ¿sí? Ese de ahí, y luego buscar una entrada a favor de ese bloque y del rango que tenemos, en ese caso, pues bueno, es ese rango de ahí, máximo mínimo, y entrar en ventas, por ejemplo, en ese caso, por la parte alta, es decir, el bloque que esté sin mitigar, por así decirlo, ¿vale? Piense que en ese caso trazamos Fibonacci del punto máximo al punto mínimo, ese es el high, ese es el low de la sesión de Londres, y luego de ello, pues entramos aquí, en Nueva York, ¿vale? Es decir, algo así, ¿vale? Es lo normalmente lo suelen usar, por ejemplo. Esa sería la forma en la que normalmente se suele usar la Kills. Tener en cuenta un máximo, como les acabo de explicar, un máximo y un mínimo de una sesión anterior, ¿sí? Y luego buscar un bloque que quede pendiente y usarlo en la sesión que viene. En ese caso era Nueva York. Y fíjense que, bueno, ese bloquecito de acá dio una oportunidad de entrada ahí. Yo, vuelvo y repito, no uso esto así, ¿vale? Esa es la forma como normalmente se suele usar eh, el retroceso, perdón, tanto el Fibonacci como la Kills, ¿vale? De esta forma, ese es el uso que normalmente le suelen dar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda sobre cómo se suele usar para explicarles el uso que yo le doy? O sea, básicamente es eso, tener en cuenta un máximo o un mínimo de una sesión anterior o un mínimo o un máximo de una sesión anterior, tener en cuenta un bloque que quede pendiente en base a ese máximo y ese mínimo y luego buscar una operativa a favor de eso que vieron ahí. ¿Sí? Yo no suelo hacerlo así, ¿vale? Pero tienen que saber cómo funciona también para que puedan entenderme, ¿vale? Lo que yo les voy a explicar. ¿Sí? ¿Ya sí se entiende ahí? Ok, perfecto, se entiende. Vale. Vamos acá, voy a abrir un texto acá y les voy a explicar lo siguiente. Normalmente, ¿vale? Por sesión, bien sea Londres, bien sea Nueva York, se suele mover el mercado de entre 30 a 60 pips, ¿vale? Ahí está. Entonces, si tenemos esta información, ¿vale? Que el mercado normalmente se mueve de entre 60 a 60 pips, vamos a ir viendo por acá, desde acá arriba hasta acá abajo, 24, pero ya saben que últimamente el mercado ha estado bastante lento, desde acá arriba hasta acá abajo, 30, vamos a ver aquí cuánto movió, desde aquí abajo que abrió, hasta aquí arriba que cerró, 30 pips.
¿Sí? Si se fijan, mayormente suele mantenerse más o menos entre ese margen. Desde aquí hasta acá arriba, 52. Luego desde acá arriba hasta acá abajo, 56. Entonces, se suele mover por sesión entre 30 a 60 pips. Entonces, nosotros con esta información lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer, ¿vale? Que a ustedes se les está dando una entrada, vamos a poner que hay un bloque así. Y ese bloque es de, vamos a ponerle acá un texto de 8 pips, ¿vale? Ahí está. Bien. Bueno, vamos a poner un poquito más grande. Ahí está. Ese bloque es de 8 pips. Si ustedes multiplican el bloque o los pips que tienen de stop loss en ese order block más el ratio, o perdón, por el ratio que ustedes están manejando, ya saben que normalmente el ratio que yo manejo, ¿vale? O en el que yo opero es un 1:8, ¿vale? Ese es el ratio que yo manejo, un 1:8. Ahora, como yo opero en un ratio 1:8, yo tengo que multiplicar esos 8 pips, ¿vale? Por el ratio que yo normalmente manejo, que son 8, ¿vale? Entonces, si multiplicamos 8 por 8, da igual a 64. 64 está fuera de mi margen de pips diarios, ¿vale? Esto aplica más que todo para los que sean trader scalper, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tratar de salir en la misma sesión, de que nuestra operativa en esa misma sesión trate de cerrarse, ¿vale? Eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, vamos a suponer que tenemos ese bloque para entrar ahí y nos damos cuenta que está súper por encima de lo que nosotros queremos o lo que manejamos, los pips que manejamos, ¿vale? Por sesión. Eso quiere decir que tenemos una opción, ¿vale? Lo que yo normalmente hago cuando tengo un bloque tan grande es con el mismo Fibonacci, ¿vale? Desde el punto o desde donde comienza el bloque hasta donde termina, con el mismo Fibonacci, fíjense que lo parto por la mitad. Y entonces ya no voy a entrar a 8 pips, sino que la entrada se me va a reducir a 4. Entonces ya no serían 64 pips que tiene que moverse a mi favor. Vamos a poner el ejemplo acá. Aquí, ¿vale? Primero, una entrada en compras, vamos a ponerla acá, posición en largo, entramos aquí, ¿vale? Vamos a poner que tenemos acá, bueno, vamos a poner aquí 8 pips, algo así. Sí, ahí está, bien. Hasta acá arriba, vamos a suponer, ¿vale? Algo así. Para buscar el ratio 1:8. Ahí, a ver, el 1:8 sería más arriba. Ahí. Ahí, ¿vale? Por ejemplo, ese sería el ratio 1:8. A diferencia de si entro en la mitad del bloque, ahí, ahí, entonces el 1:8 ya va a ser por aquí, ¿vale? Para que ustedes vean la diferencia. Entonces, ya no se tiene que mover 64 pips para darme el TP, sino que se puede mover solo 34 pips. Entonces, de esta manera es como yo suelo usar el tema de la Kilson, ¿vale? Entender cuántos pips se mueven por sesión y en base a ello, por ejemplo, si tengo una entrada de scalper, calcular si mi operativa se puede dar en esa sesión o quizás en la otra. Por ejemplo, yo necesito que a lo mejor, bueno, Tokio mueve 60 pips o mueve menos, 25, 30, y tengo una entrada de 32, bueno, perfecto, la puedo dejar correr hasta Tokio, no hay problema. Pero si es una entrada que de repente es de 8 pips y no tienes cómo dividirla o de repente no te la tomó, no entres, ¿vale? No entres porque quizás esa entrada se puede quedar hasta la próxima sesión y eso abarca que hayan noticias, que haya cualquier tipo de circunstancias en el mercado que te puedan sacar. Entonces, esa sería la forma en la que yo les recomendaría usar la Kilson, ¿vale? Tener en cuenta cuántos pips se mueven por sesión, que son de 30 a 60 pips, y tratar de mantener un margen en base a esos 30 a 60 pips. Manejar entradas de 4 pips y medio, 5, 6, que no se pasen de ahí, ¿vale? Para que así esto, cabe recalcar que es cuando estén tomando entradas scalper, ¿vale? Entradas que puedan durar minutos o horas. Si a lo mejor es una entrada swing que puede durar días, pues no hay problema, ¿vale? Pueden dejarla, ¿sí? ¿Se entiende ahí o tienen alguna duda?